Fue, data de varios siglos, incluso antes de que llegaran los españoles a México, pero curiosamente en paralelo, el índigo al mismo tiempo se hicieron prendas que hay en museos en Indonesia, en la India, en China, en Egipto y en México con los mayas. Esto quiere decir que aunque no existiera el Internet, el índigo se puso de moda hace miles de años y de ahí siguió adelante. El índigo es una planta, es un pasto y algunas veces tiene flores y esta planta cuando se lava, perdón, cuando se hierve y se deja que se oxide, da el color azul a las plantas. Aquí tenemos un ejemplo de otro de los teñidos que existían antes, que es la cochinilla, esto venía de los aztecas y era un pequeño insecto que cuando se trituraba creaba el carmín. La revolución industrial, y aquí voy a hablar un poquito más sobre cómo fue evolucionando. La revolución industrial cambió obviamente de tener pues los típicos textiles casi de cintura, a llevar al textil ya a poder crear un volumen, el textil de madera y que se empezó a crear con la lanzadera. En la parte de lo que es los químicos, en 1600 hubo toda una revolución, especialmente cuando en 1797 pudieron aislar el cromo y pudieron aislar el cobre. Cuando esto pasó, pudieron crear el carminic acid y el alzarín, que posteriormente se convirtió en las anilinas. Hablamos de que en 1856 se pudo obtener la Malvina, que llegó a que en el 1859 se pudiera crear el fuchsia. Posteriormente se pudo crear el azul, el verde y todos ellos que son sintéticos que vienen del alcirán. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque realmente de las plantas naturales nos fuimos en la revolución industrial y sobre todo en la parte, digamos, de la revolución de los científicos, de los químicos, nos fuimos a crear sintéticos, a tintes sintéticos. Estos tintes primero se empezaron a crear en Inglaterra y en Francia y posteriormente se fueron, no nada más los químicos, sino muchos de los químicos que después se fueron usando para los acabados. Y esto se fue yendo de Inglaterra y Francia a Alemania y Suiza. Esto en el siglo XX afectó y cambió realmente la industria textil. Este es uno de los grandes innovadores, digamos, de los químicos, que posteriormente nos vamos a dar cuenta de que fueron el inicio de una época que ahorita va a tener que ir cambiando por efectos de sustentabilidad y los cambios en nuestro planeta. La mezclilla, bueno, ¿de dónde salió? Bueno, la mezclilla es en canvas. Originalmente, de hecho, el canvas tenía más de 500 años cuando empezó a utilizarse para las carretas. El canvas blanco. Ese canvas blanco es un uno por uno. Quiere decir que si tú lo picas y lo abres y le haces así, se rasca. Cuando los indios le picaban con las flechas, lo rasgaban. Y entonces, ¿qué pasaba? Que se podían meter a las carretas. De ahí que hubo una necesidad que forzó a los proveedores del canvas, que venían mucho de eso, venía de Nîmes, de Francia, forzó a que crearan algo nuevo, a que crearan una tela que no se rasgara, que a pesar de que entrara la flecha, no pudieran abrir las carretas. De ahí se creó el tissu de Nîmes o el serge de Nîmes, de donde sale el nombre denim. ¿Qué es el denim? Es un tejido que se teje con un patrón de urdimbre y trama diagonal.
Es decir, en lugar de ser así, es así. Esto lo que le va a conferir es la característica de resistencia y durabilidad, y entonces va a resistir el desgaste y va a resistir el desgarre. En el siglo, en el siglo XIX empezaron a usarlo los mineros, porque una, dice, dicen por ahí en las leyendas que una señora cuando vio que su esposo, que era minero, se le estaban rompiendo los pantalones, dijo, bueno, pues si la tela de mi carreta es muy duradera, pues entonces le voy a hacer un pantalón imitando el pantalón que tenía el esposo, se lo voy a hacer con la tela de mi carreta. Y de ahí fue como se pasó a los mineros y eventualmente a los trabajadores de las fábricas. El teñido del denim, si se han fijado, por dentro es blanco. Esto originalmente fue por dos razones. Una es por limpieza, dado que el teñido, si estaba azul por dentro de la carreta y lo tocaban, se ensuciaban. ¿Por qué? Porque la tela, tal cual, es un azul muy oscuro y tiñe, inclusive tiñe las manos, se despinta y crea problemas. Entonces, por dentro era blanco, pero por fuera era azul. Ellos siguieron usando el índigo porque el índigo además era muy barato, era más barato que los químicos que en ese entonces eran para, digamos, ya empezaban a darse. El teñido del hilo del urdimbre es por inmersión. ¿Qué quiere decir? Que agarran lo que luego le llamamos ropes, que es una especie de un torsal de hilos y entonces se sumerge en esto que ven a ustedes ahí abajo, es la nata que se crea cuando se oxida el índigo. En los años 60, esos trabajadores que estaban en las fábricas, pues usaban sus pantalones años y años y les duraban muchísimo. Pero ¿qué pasa? En ese momento los trabajadores decidieron, más bien los jóvenes decidieron que ellos ya no querían seguir el mismo camino de sus papás, porque, y entonces usaron la prenda que se usaba para los trabajadores. Eso era la manera de demostrar que estaban en contra de todo lo que sus papás les habían dicho, porque no, ¿cómo vas a usar tu denim? Eso es de los de baja raza, eso es de los trabajadores. Y estos jóvenes de los 60 decían, es que para mí no existen realmente una clase menor o una raza menor. Yo soy igual. Y entonces empezaron a irse a las tiendas de segunda mano y a las tiendas de caridad a buscar pantalones para ponérselos y para demostrar que ellos estaban, no estaban de acuerdo en que hubiera razas o castas, especialmente en los Estados Unidos. Pero estas imágenes de las manifestaciones donde los chicos estaban con sus prendas, realmente crearon toda una revolución a nivel mundial, al punto de que pues los jóvenes de todo el mundo querían usar lo mismo, pero, pero pues realmente no había en las tiendas de segunda mano suficientes pantalones. Y lo más interesante, porque no sé si muchos de ustedes lo saben, es que la mezclilla no viene en tonos de claro, medio y oscuro, ni viene con efectos. La mezclilla es negra, prácticamente negra. Es un azul índigo muy, muy oscuro que casi se ve negro. En algunos casos se ve azul porque tiene pocos dips, es decir, la sumergieron pocas veces, pero normalmente le ponen también sulfuro, lo cual quiere decir que tiene ya sea el sulfuro abajo o el sulfuro arriba y la hace ver casi negra. ¿Qué pasa cuando
los pantalones los, los van y los quieren comprar en las fábricas, pues obviamente se dan cuenta de que no había desgaste, no eran lo que ellos estaban viendo en la televisión. Aquí vemos un pantalón usado de los que usaban los trabajadores en ese entonces. Y quiero que vean algo muy interesante. Son los remaches, ¿ok? Aquella señora que que decidió hacer el pantalón que usaba su marido, que por cierto, ese pantalón que usaba su marido era un pantalón que venía de Génova. Era un pantalón que inicialmente se usaron los marinos en Génova y que le llamaban Genova. Era un jean. Por eso el nombre del jean, y ahora vemos el nombre del jean y el nombre del denim. Entonces, ¿qué pasa? Que el jean ya estaba patentado por los italianos. El denim estaba patentado por los franceses. Pero resulta que se dio cuenta eh, eh, el señor, que pues realmente se abría de las costuras. Entonces le ocurrió de, de las pepitas que tenía en el río, crear lo que después se llamaron los remaches. Es decir, todos esos pequeños pedacitos de metal que estaban en las costuras para que de ahí no se abrieran. Y entonces decidió ir a un banco que era de la familia Levi's, para de ahí pedir dinero para patentar el remache. La historia dice, o las leyendas, que el señor no tuvo nunca el dinero para pagar y que esa patente la perdió. Lo demás es historia. Y seguimos con la historia. Pues resulta de que hubo tres jóvenes que además crearon un libro que posteriormente, mire, se llama I Love Finishing. Y que este libro, de hecho, lo crearon cuando Luigi Martelli cumplía 80 años. Y platicaron la historia que además está en el libro. Ellos fueron muy jóvenes a Estados Unidos a ver cómo se traían a Italia estos pantalones que aparecían en las demostraciones de los jóvenes de los 60 y se dieron cuenta de que pues ya no había pantalones de segunda mano porque prácticamente se los estaban arrebatando. Y entonces dicen ellos, y eso nos lo platicaban en la presentación, que llegaron a las fábricas, les hicieron firmar non-disclosure agreements porque llegaron a las fábricas de las grandes fábricas donde producían para los jeans para los trabajadores, los pantalones, no se llamaban jeans en ese entonces, de los trabajadores, y entonces, ¿qué creen que dicen que eran las grandes mamas que hacían boom, boom, y que eran millones que iban saliendo, pero todos oscuros, no había pantalones claros. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se llevaron a Italia pantalones tal cual, en crudo, salidos de la fábrica, y se llevaron pantalones que encontraron en las tiendas de segunda mano y que tenían 1 año de uso, o 5 años de uso, o 10 años de uso. Y se los llevaron a Luigi Martelli, porque Luigi Martelli ya era un afamado tintorero y afamado lavandero, y le dijeron, ahí estaba obviamente Luigi Martelli cumpliendo 80 años en ese entonces. Y dijeron, mira, aquí está, vas a tener que lograr con esto, que eran los pantalones tiesos y duros, esto, que eran los pantalones que tenían de 1 año, 5 años y 10 años de uso. Todo, estos tres personajes, y él y Luis y Martelli, quien aquí lo vemos todavía muy joven, crearon, y a los jóvenes que empezaron a crear esos pantalones, crearon las primeras lavadas. Los pantalones en ese entonces los empezaron a lavar con piedra pómez, con sandblast, con lavados con ácido permanganato de potasio, cloro, tallado manual.
lo que fuera para darles el tratamiento, que el efecto de 1 año, 5 años y 10 años, y por muchos años en Italia se vendían los colores de los jeans como color de 1 año o acabado de 1 año, acabado de 5 años y acabado de 10 años. Sin embargo, el tiempo demostró que esto no era sustentable. El tallado, y esto no nada, esto realmente al presentar el libro con lágrimas en los ojos, estas 4 personas dijeron que nunca pensaron que iban a crear algo que iba a dañar tanto al planeta y a los trabajadores, y que teníamos que buscar la manera de echarlo para atrás, de cambiar todos estos procesos que ellos habían creado alguna vez para hacerlos más sustentables. ¿Por qué? Porque el tallado acaba con la espalda de los trabajadores. El permanganato produce cáncer en los trabajadores y contamina ríos y mares. Los cristales de sandblast destruyen los pulmones. Y la exposición de cloro va comiéndose los órganos. Y la piedra pómez no permita que se pueda reciclar el agua. Estos mismos 4 personajes han ido por el mundo promoviendo de que se crearan nuevos métodos para poder lograr los mismos efectos, pero de manera sustentable. Lo primero era no usar químicos que dañen. En el pasado se usaban plantas e insectos, pero ese teñido sigue siendo muy apreciado y se sigue vendiendo en pequeñas prendas premium en diferentes partes del mundo. Es un teñido ancestral y nunca pasará de moda. Como lo vimos con el transcurso del tiempo, se fueron desarrollando tintes y químicos que ahora se han comprobado que producen cáncer y atacan los órganos de los seres humanos. Pero gracias a la innovación y con el objetivo de ser más sustentables, se han desarrollado nuevos químicos y tintes que no dañan a los seres humanos y el planeta. Estos químicos, en algunos casos, se casan con las nuevas tecnologías de las que voy a hablar más tarde y que pues yo supongo que van a hablar en alguna otra plática. Voy a hablar de algunos de ellos nada más. Como les platicaba yo antes, el sulfuro es parte, digamos, del proceso actual del teñido de la mezclilla. Cuando ven sulfur top o sulfur bottom, quiere decir que ahí hubo sulfuro. Y cuando es puro negro, es puro sulfuro. Entonces, ¿qué se ha visto? Que el sulfuro también, para bajarlo, es necesario muchas veces tener que meterle calor, y hay veces se vira a otros colores. Entonces, voy a hablar de una empresa de químicos nada más porque es la que conozco bien. No quiere decir que es la única, pero es la que conozco bien y sobre todo porque sé que hay químicos disponibles en México y los tiene Kimer en Puebla. Y por eso y por eso hablo de nada más de Oficina 39. Oficina 39 es una empresa en Italia que justamente vino a hacer la innovación en que va justamente a cambiar, a hacer todo un paradigma de cambio entre cómo se hacían las cosas con los químicos que antes se hacían y luego los nuevos químicos. El dueño y el hijo, que es la segunda generación, se han enfocado sobre todo en la parte de sustentabilidad. ¿Cómo puedo lograr que los químicos no dañen ni a los seres humanos ni al planeta? ¿Cómo puedo hacer que los químicos puedan activar la tecnología que ya existe en empresas como Ginología? Entonces, por eso estoy hablando de Oficina 39. Ellos crearon un sustituto de permanganato. Como les comentaba yo antes, el permanganato es algo que afecta a los humanos, al punto de que en varios países ya está totalmente eh, prohibido porque ha demostrado que produce cáncer.
El permanganato es eso que produce, eso blanco que ustedes ven ahí, está hecho de la manera tradicional, con tallado y con tallado, y ahora se puede lograr con los sustitutos de potasio, digo, con tallado y rociándole potasio. Ahora se puede sustituir con el potasio que no daña el planeta. Se llama Remover Indigo. No tiene nada que ver con los ácidos del pasado y no tiene obviamente nada que ver con el permanganato. Pero eh, se come, en lugar de que lo dañe como hace el ácido, como hace el permanganato, se va comiendo el índigo de una manera natural. Hablé hace poquito, les estaba yo comentando del tallado. Bueno, el tallado ahora se hace con láser. Estos efectos que se hacían así, que los pobres hombres se acababan la espalda, o las mujeres, desgraciadamente aquí hay mucha mujer en Torreón, ahora se pueden lograr con láser, pero en el principio del láser se veía muy obvio y decían, no, no, no tiene el efecto del tallado, los diseñadores, yo quiero que la gente se mate tallando. Entonces se empezaron a crear químicos que se rocían, químicos obviamente ecológicos que se rocían antes del láser, de tal manera de que puedan crear los highs and lows. Entonces potencializan el láser, pero además le dan un efecto que pueda parecer un tallado manual. Y además se pueden lograr figuras con mayor resolución. Aquí, por ejemplo, yo vi algunos que ustedes tenían entre sus diseños y que creaban y que decían que lo iban a lograr con, no sé qué maquinaria manual, pero esto se logra con láser. Se logran efectos increíbles. Esto es inclusive tejido de punto. Mi blusa, que también es de tejido de punto, está desgastada con láser. Tenemos también el Smart Zero 3. Aquí lo que va a potencializar es el ozono. Existen empresas como Ginología que además de la máquina de láser, tienen una máquina que le llaman de ozono. El ozono lo que hace es que rebaja el color como si fuera el stone, es decir, la piedra. Pero sin embargo, hay veces que si se ponen húmedo y se deja a un lado, puede seguir activándose. Entonces, lo que hace el Smart 3 es que eh, no deja que siga activándose y entonces, ¿qué pasa? Que hay una homogeneidad y se puede además controlar mejor los efectos. Como ustedes pueden ver, aquí en este pantalón no hubo manual, no hubo desgaste manual. Los hoyos se crearon con láser. Los efectos de highs and lows se crearon con láser. Y el efecto de lo que es el desgaste se creó con ozono potencializado con el Smart 3. Tenemos también algunos otros químicos que son en polvo y que no aplican agua y que se ponen en una cámara sellada, porque es como un talco, tampoco y son ecológicos, y que al efecto de estar dando vueltas van penetrando de manera diferente y creando un efecto como el acid wash. El acid wash en sus inicios eran piedras de permanganato impregnadas perdón, piedras de pómez impregnadas con permanganato. ¿Se pueden imaginar? O sea, es como decir, es una bomba para los pulmones, para los órganos, para la tierra, para los seres humanos y para el planeta. Sin embargo, estos químicos y estas nuevas maneras de trabajar ya logran que todo ese efecto que antes se lograba de una manera realmente que afectaba a seres humanos y al planeta, ahora se puedan lograr de otra manera.
El cloro, que me dirían, bueno, ¿y cómo vamos a sustituir el cloro? Pues, ¿qué creen? Que se va a sustituir con dos super tecnologías. Una tecnología que es las nanoburbujas, que es el IFLO, por ejemplo, de ginología. ¿Qué es? En lugar de que, esta es una revolución, imagínense que antes, para el teñido, para cualquier cosa, todo era por inmersión, es decir, había grandes tinas o había grandes lavadoras que se llenaban de agua y esa agua se llenaba de químicos y esos químicos entonces se sumergían las prendas en eso y entonces imagínense, toda esa agua se iba al drenaje y toda esa agua acababa en los ríos y acababa en los depósitos de aguas limpias y contaminaba todo el planeta. Sin embargo, se crearon la nanotecnología, que en lugar de ser agua, las prendas están semihúmedas, pero es una nube de nanoburbujas que está penetrando al dar vueltas las prendas dentro del tejido, dentro de la fibra en sí de las prendas, y que puede lograr teñidos magníficos, puede hacer que los acabados que parezcan de pomes o enzimas prácticamente se logren sin agua, porque se elimina el agua y prácticamente se elimina toda esa agua que antes tenían que echarla, ya no existe. De esa misma manera, esas nanoburbujas también pueden aplicar cloro para lograr efectos. Y obviamente este cloro, que no es cloro, es un Smart Bleach, que es también una nueva generación totalmente ecológica, pueda aplicarse. Entonces, aquí, en resumen, estamos hablando de tres tecnologías en lo que es maquinaria muy importantes que revolucionaron el mundo. Lo que son el láser, las nanoburbujas y el ozono. Y estas tres tecnologías se casan con, químicos que las potencialicen y las hagan realmente que se use inclusive menos energía y entonces crean prendas que sean únicas o que sean exactamente iguales que las que se creaban en el siglo pasado o las que se creaban hace 2 siglos de manera con el uso. ¿Qué es lo que hemos avanzado a este punto? Y realmente yo creo que es muy importante que ustedes evalúen cuando ustedes están desde haciendo sus prendas, qué es lo que quieren lograr, desde que están diseñando sus prendas y cómo lo van a lograr. Les voy a dar una tarea. Existe un documental que se llama River Blue. Ese documental les va a enseñar lo que pasa en el mundo o lo que estaba pasando o lo que está pasando en algunas partes del mundo, por el uso de los químicos de los acabados de los jeans principalmente. Y les quiero pedirles, ustedes tienen mi teléfono en el WhatsApp, quiero que después de que vean ese documental, Dios mío, aunque sea, vean el clip que está en YouTube, pero por favor, traten de ver el documental. Quiero que me manden su punto de vista. Quiero que me digan qué piensan. Quiero que me digan cómo van ustedes a tomar conciencia y ayudar a que esto no siga pasando. Quiero comentarles de que yo vi ese documental la primera vez en una feria en Alemania, porque justamente ellos trataban de que todo mundo tomara conciencia de lo que estaba pasando. La segunda vez fue en una feria en Nueva York. La primera vez dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser que esto esté pasando con el mundo. La segunda vez que la vi, el mismo documental, me salí y me puse a llorar. Y dije, ¿cómo puedo yo estar dañando tanto a mi planeta? ¿Cómo voy a dejar este planeta
para mis nietos tan dañado cuando yo estoy en la industria del denim. Y de ahí que mi esposo, Graham y yo nos dimos a investigar en el mundo qué existía ya para lograr los mismos efectos, pero de manera sustentable. Ahí fue donde conocimos Oficina 39. Nos empezamos a traer químicos para que los tuvieran ahí y esos químicos los pasamos con Kimmer y les dijimos, queremos que estos químicos puedan realmente tener acceso a las lavanderías de México. Y estos químicos están en Puebla. Si alguna vez ustedes quieren que su lavandería o quienes vaya a hacer sus muestras, yo, me lo piden y yo le mando a Kimmer que su lavandería pueda pedir 1 litro de químicos sin costo para que puedan acabar sus muestras con químicos sustentables de Oficina 39. Vi, por cierto, que había unas prendas que tenían foil. Este proceso, porque a lo mejor eh, piensan que viene en la tela, pero este proceso se hace después. Por eso se logran los efectos que ustedes vieron. Entonces, ¿cómo se logra? Se aplica el foil y luego con una plancha se le pone papel aluminio y entonces se aplica este foil. Es importante que lo entiendan porque no todo mundo sabe cómo aplicar los foils. Este, por ejemplo, se aplicó en algunos espacios, pero luego lo que se hizo antes, esto es antes de aplicar el foil, fue aplicarle láser para dar estos efectos de desgaste anteriores. Y bueno, pues con esto termino, porque espero que haya muchas preguntas. Como les dejé de tarea el documental de River Blue, aquí está mi teléfono y está mi WhatsApp y está también mi correo electrónico. Y pues espero sus preguntas porque si ustedes tuvieran duda ahorita, me encantaría podérselas resolver. Muchas gracias. Voy a dejar de... Muy bien, Rubén. Bueno, pues empezamos con las preguntas y respuestas. Más bien empezamos con las preguntas, ¿no? Sí, claro. Tenemos el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, ¿quién dice yo? Ah, No sean tímidos, tímidas. No, y sobre todo pensando en la forma en la que van a resolver su colección. exactamente, que era lo que hablábamos antes. Es ¿Sí? muy importante porque la verdad yo sí leí cada uno de sus al menor detalle y no oí nunca cómo iban a resolver el efecto. A lo mejor emulaban el efecto y espero que no lo emulen como se hacía en los sesentas, porque verdaderamente entonces sí, me voy a sentir que todo lo que yo les estoy dando y todo lo que les estoy explicando no lo entendieron. O sea, no pueden usar los mismos, no pueden hacerlo de la misma manera que se hacía antes. Sí, hubo un mezclarte en el que una colección quedó preciosa, pero tú precisamente la echaste para atrás porque utilizaron cloro. No sé si O recuerdas. permanganato, o Sí. miren, es muy importante que entiendan que, pues a lo mejor para una prenda, pues van a decir, ay, una prenda no va a lastimar al planeta. Pero ¿qué pasa si ustedes, esa prenda se convierte en una producción? ¿Qué pasa si se va a un pequeño río que alimenta a un pueblo que está cercano a personas aquí en México que usan ese río para lavar su ropa o incluso para tomar?
Sí, ahora, Pati, como tú lo has dicho muchas veces, el jean, la chamarra, la prenda en sí es como un lienzo en donde se hace una pintura, ¿no? Se hace ahí un trabajo Pues es que, pues es que, artístico. Ese es el secreto de la mezclilla. bueno, el secreto de la mezclilla es que el uso era el artista de la mezclilla. De ahí que tú verás en museos prendas que el señor ponía sus cigarros en la parte de atrás o su cartera y que se fue creando la forma de la cartera o de la cajetilla de cigarros o dependiendo de la manera como se sentaba o dependiendo cuál era su actividad, si se hincaba mucho, se iba tallando de las rodillas. O sea, realmente el artista de la mezclilla fue el uso. Lo que se ha hecho con el tiempo es imitar al tiempo, es decir, imitar el uso. De ahí que por eso le llamaban a los jeans que habían copiado que tenían un año, jeans de un año, jeans de 5 años y jeans de 10 años. Pero efectos como, por ejemplo, algunos que yo vi que ustedes hacían, que decían que lo iban a lograr, no sé cómo, o sea, que tenía figuras, eso es láser. Efectos en donde tienen tallados, eso es tallado manual o incluso permanganato por los contrastes que vimos. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Que si aunque fueran a una lavandería, que tomaran conciencia y que dijeran, ¿cómo me vas a lavar estas prendas? Y dado que no hay preguntas y respuestas, voy a hablar ahora sí de los ejemplos, Rubén, si te parece. Claro, claro, Ok. adelante. Existen lavanderías en México y posteriormente Rubén, voy a ponerlas en contacto para ver si puede coordinar alguna visita, pero existen lavanderías en todo México que tienen el láser. Ginología inclusive también puede apoyarlos para poder coordinar visitas, inclusive que alguna lavandería les apoye en alguna de las muestras. Sí, Existe y la, perdón que te interrumpa, Pati. Vamos a tener aquí a Donovan. Creo me que es imaginé. el dentro de 2 semanas o la próxima semana, no recuerdo ahorita bien la fecha, pero Donovan precisamente es de ginología. Y Pues entonces va a ser un precisamente complemento de todo lo que les está diciendo Pati. exactamente. Pero mira, lo importante aquí es que ellos sepan que esto no es de imaginación, existe, ya existen varias empresas de México, sé, digo, voy a mencionar algunas de las que están en Mex Makers, nomás para que tú las tengas como referencia, que es Blue Ring, por ejemplo, en Teciutlán, Puebla, o es Natco en Tepeji del Río, en Querétaro o es incluso Siete Leguas en Torreón, Coahuila. Pero ahí, así como ellos, hay muchos en todo México. Estas empresas están trabajando ya con láser, ya están trabajando con ozono, ya están trabajando con nanoburbujas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente existe esto ya en nuestro país, pero también existe lo otro. Hay áreas en México en donde no voy a decir nombres para no realmente, en donde te parte el alma y se te salen las lágrimas cuando tú ves los ríos que están pintados de azul, porque no reciclan y porque tiran todo en el río. No pasa eso nada más en otras partes del mundo, también pasa en México. Entonces yo creo que mezclarte tiene que ser no nada más algo que promueva el arte, sino que promueva la sustentabilidad, que promueva la ecología, que promueva el bienestar del ser humano. Dios mío, yo quiero, si alguna vez ustedes van a una lavandería y les dicen que les van a rebajar las prendas con permanganato de potasio, que vayan y vean, porque a pesar de que les digan que están totalmente cubiertos como si fueran astronautas, de todas maneras, realmente
sí llegan a aspirar el permanganato. Si me Sí, dijeran, no es que están utilizando San Blas, peor aún, porque el San Blas inclusive ya está prohibido en México. El San Blas son cristales de silicio que se van a los pulmones y que van perforando los pulmones. Entonces, yo lo único que les pido es que es mejor, sinceramente, no acabar sus jeans, dejarlos en crudo, que acabarlos utilizando productos que van a dañar a los seres humanos o al planeta. Es muy importante que mezclarte vaya más allá del arte y que sea una, que cree un semillero de pequeñas empresas y diseñadores que realmente hayan tomado conciencia de que no podemos seguir dañando, no podemos seguir dañando a los seres humanos y no podemos seguir dañando al planeta. Muchas gracias, exactamente. Rubén. Bueno, una última oportunidad por si alguien quiere preguntar, no la desaprovechen. Y si no, pues damos por concluida esta charla. Y si no, me pueden hacer la pregunta por el chat privado, por WhatsApp. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues creo que no hay Hola, preguntas. buenas noches. Mira, sí, Fernanda, adelante. Sí, nosotros tenemos una duda. Nosotros hicimos, bueno, en nuestra fundamentación también, o sea, sí pusimos que lo íbamos a usar cloro y íbamos a usar la técnica de Shibori. Pero pues ahora queremos saber cómo podemos aplicar la misma técnica y que quede lo más parecido al cómo quedaría con cloro, pero sin usar el cloro. Mira, se puede rebajar de dos maneras, con nanoburbujas y Smart Bleach, o se puede rebajar con el ozono. Ahora, si tú quieres el shibori, en realidad el shibori viene a ser una técnica que en donde tú creas la manera de que no penetres el cloro dentro de ciertas partes de la prenda. ¿Es cierto? Sí, Ok, eso lo logras con láser. ok. Y lo de las burbujas, o sea, por ejemplo, que Las nosotros. nano... Ajá, Ajá, o sea, mira, que algo que podamos hacer nosotras, o no sé si se mande a hacer, o cómo se consigue, ajá, que la tela mira, quede. yo creo que valdría la pena que trabajaras con una lavandería industrial y esa lavandería industrial ya puede solicitar, como te dije yo antes, químicos como pueden ser el Oswan, que te va a dar un efecto increíble, que va a parecer como si fuera un acid wash. Eh, puedes incluso solicitar en ginología que te den la oportunidad de ir a alguna empresa en donde haga el láser o donde tengan las nanoburbujas. Y el Smart Bleach está también con Kimmer. O sea, es cuestión, dependiendo del proceso que tú busques, y si me mandas fotos, que yo te diga, este se puede lograr con este efecto y este efecto. Sobre todo, si tú lo hicieras una prenda, y vuelvo a repetir, una prenda, a lo mejor, pero lo importante es que si tú haces una prenda, que des alternativas, es decir, si esto se hiciera de manera ya masiva, y no hablo masiva de 50,000 prendas, estoy hablando de 100 prendas, ¿ok? Porque ya 100 prendas es una carga de lavadora que puede dañar al planeta. Si tú me dijeras, oye, esto lo puedo lograr así de manera, digamos, tradicional como el shibori, ¿se puede lograr con el láser? Yo te diría sí. Entonces, que tú, a lo mejor tu misma prenda, la hagas de dos maneras o hagas inclusive retazos de la tela de dos maneras, de la manera tradicional y de la manera con el láser en el shibori. Y entonces, ¿qué vas a lograr? Que la gente se dé cuenta de que se puede lograr lo mismo de manera, digamos,
manual y no ecológica, que se puede lograr lo mismo de una manera totalmente ecológica. Ok, no sé, ya nos quedó mucho más claro. Muchas gracias. De ¿En, todas en formas, le dónde, mandamos mensaje. sí, en dónde Mira, estás, Fernanda? Somos de Aguascalientes, Aguascalientes. aquí cerquita. Tienen ahí a Ryder Jeans, No, ya que no, ya cerró. ya cerró Ryder. Sí, pero mira, busca qué lavandería. Todavía hace poquito le estaba comprando, they were buying the Os One. Ah, eh, no, no. Mira, déjame hablar con Kimmer, porque el Os One justamente lo estaba comprando una lavandería de Aguascalientes. Ok, Y sí, pregúntale a Lorena Ledesma porque ella tuvo un acercamiento con Ryder Jeans ok. cuando se hizo la colección, ¿cómo se llama esta colección? Nómadas Digitales de la Universidad de Aguascalientes. Pat Ajá. Ryder and Entonces Clothing. ella debe de tener algún contacto que te pueda orientar muy bien en toda la parte de la lavandería. Pero sin Ok. embargo, te digo, hay una lavandería que está utilizando ya todo lo que es sustentabilidad, porque es una lavandería grande. Sus directores están totalmente comprometidos porque sus clientes no les aceptan nada que no sea sustentable. Si me mandas un WhatsApp, yo te mando en el transcurso de 1 o 2 días el nombre de esta lavandería. Sí, muchas gracias. Le mando mensaje ahorita y ya para que me mande, Sí, sí, por sí. favor. Sí, porque Muchas gracias. de nada. Bueno, y esto de la mezclilla es todo un mundo, es un universo completamente diferente al que tradicionalmente, pues todos los diseñadores están acostumbrados, ¿no, Pati? Porque pues les gusta hacer ropa de dama, de caballero, camisas, ropa íntima, etcétera, pero la mezclilla es totalmente diferente y es otro mundo completamente opuesto a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados. Bueno, lo importante es que vayan metiendo estos conceptos dentro de las escuelas. Y de verdad, creo que es importante. Digo, antes a lo mejor todas las, todas las maestras tenían que ser, todas las clases tenían que ser presenciales, pero ahora no. Y yo creo que es también muy importante que haya Sí, visitas a empresas. Yo les puedo asegurar que podemos conseguir algunas visitas, claro, con tiempo y con determinada cantidad de alumnos, a ciertas lavanderías. Y yo te puedo jurar que Ginología también lo puede lograr. Entonces, es cuestión de que realmente lo integren como parte de su currículum, de que haya una especie de uh, intercambio, si le quieres llamar así, entre los estudiantes y las escuelas y las empresas, sea empresas de químicos, empresas de maquinaria como Kimmer, sea empresas de maquinaria como Ginología, o sean lavanderías como puede ser Natco o Blue Ring o Siete Leguas, de tal manera de que puedan ellos aprender. Miren, no sé, hay verdaderos maestros de lavandería en cada una de estas lavanderías. Inisa. Oye, ¿cómo se llama? Alejandra Fernanda, perdón. Rubén, dime, Pati. Ay, oye, sí, aquí ¿todavía está están. Fernanda? Sí, aquí estoy. Mira, la empresa de la que te estaba hablando se llama Inisa. ¿Inisa? Inisa. Inisa. Déjela E- busco. INISA. Acércate a ellos a través pues ¿De igual, la y universidad? en la universidad, exacto. Claro. Sí, tiene Ok, mucha fuerza la sí. universidad. Sí. Y bueno, aquí hay algo muy importante, la mezclilla, tanto en consumo como en exportaciones, México es un gran productor y un gran consumidor. Entonces ahí hay un nicho de mercado que ustedes deben de visualizar, conocer más a fondo todo lo que es esta industria de la mezclilla y yo les aseguro que les puede ir extraordinariamente bien.
Mezclarte no va a terminar. Ahora ya tomamos la decisión de que seguirá siendo una actividad permanente a lo largo de todo el año y tendremos este tipo de charlas, tendremos actividades. Ya logré que las personas que vayan a Intermoda, Grupo Botao los invita a su fábrica, solamente a 20 personas, no pueden ir más, para que vean todo el proceso de habilitaciones. Les van a obsequiar habilitaciones para que ahí mismo, con una serie de máquinas, ustedes mismos empiecen a hacer sus injertos o sus insertos a las prendas que ustedes lleven. Yo creo que ya la próxima semana les damos una información más objetiva, pero tenemos afortunadamente muchas empresas que están abiertas a todo esto que estamos haciendo. Y yo les agradezco muchísimo que hayan participado en Mezclarte. Eso, además de darme mucho gusto, nos fortalece. Y pues no sé quién vaya a ganar, ahí Patti será jurado, pero vienen cosas muy buenas. Muchísimas gracias. ¿Algo más, Patti? No, yo lo único que les reitero y les pido por favor es que vean el video. Ya sea el video de YouTube o de preferencia lo que es el documental. Creo que les va a cambiar la vida y les va a dar una perspectiva totalmente diferente como ser humano, como diseñador y como profesional. Blue River. Blue River. River Exacto. No, Blue. River Blue. Ah, River Blue. River Blue. Blue River es una canción. Bueno, abran un momentito sus cámaras, por favor, para tomar la foto del recuerdo. Los que no puedan, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, River Blue, ¿eh? Voy a mandar la liga por el chat. Muy bien, gracias, Victoria. So remind me to send the link. Noemí, qué gusto. ¿Quién más? Fernanda, mira, ahí están las dos. Felicidades por su paso a la final. Muchas gracias. Sí, Aguascalientes nunca se ha quedado fuera, ¿eh? No, Jimena, siempre participan. Abril Paniagua hicieron un trabajo maravilloso. Me gustó mucho su propuesta. Y Carlo de Cancún, Quintana Roo, también ahí está. Yo no sé por qué no abre su cámara, pero bueno, Arlet, Arturo. Y me borro, sí. Bueno, pues ahí va la foto entonces, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. El jueves va a estar precisamente Arlet Sánchez. Tiene un tema bien interesante. Ella siempre tiene de mucho que hablar y se llama Innovación y Diseño en Mezclilla. El futuro en tus manos. No se lo pierdan. Inviertan solamente una hora. Miren, empezamos a las 6, son las 7 y ya cada quien para su casita. Bueno, Exacto. Bye, gracias. Rubén. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Bye.